Muy bien, pues se me olvidó mencionar a los miembros de la Iglesia. Recordarme después, os doy el papelito de las finanzas, ¿de acuerdo? Por si yo me olvido, lo tengo impreso, lo tengo aquí para dároslo, ¿vale? Y por cierto, ya se han enviado, os lo expliqué por el WhatsApp de la Iglesia, se han enviado ya los libros también, los de la grieta en tu santidad. Yo tengo ganas de verlo ya. Es finito, ¿vale? No os esperéis ahí un tocharro de libro. Es finito, con lo cual es bueno también, porque lo puedes leer y volver a leer otra vez, ¿eh? Así que no es uno de esos tochos de libros que dices, ¡buah, que me va a costar mucho esto! Lo puedes llevar contigo y es una lectura muy amena y muy bueno. Así que lo disfrutaremos. He pedido unos cuantos al final, ya me conocéis a mí. Me decía, te faltan 5 para llevarte un descuento. Yo, 5 más, va. Entonces, pero ya están asignados esos 5, así que el Señor ya sabe que eso pues nos ha salido un pelín más barato, justo los 5 euros que os había mencionado. Así que con gastos de envío, los gastos de envío casi han igualado el precio de impresión. Yo no sé qué ha pasado, pero parece que hay algún tipo de desbarajuste aquí con el tema de los envíos. Así que, pues vamos a abrir nuestras Biblias a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Y llegamos a un punto crucial en el libro de Marcos. Llegamos a este punto que realmente cambia completamente todo. Y vamos a estar leyendo Marcos 11, del 1 al 11. Y cuando entramos en este texto, tenemos aquí que Jesús llega a 2 pueblos, Betfagé y Betania. Betfagé y Betania, que está justo delante del Monte de los Olivos. Vamos a leer capítulo 11, del 1 al 11. Dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé, no sé cómo se pronunciaría esto. ¿Cómo se pronunciaría en castellano esto? ¿Betfagé? ¿Sí? Ya lo estoy diciendo bien. Y Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta es la lectura que tenemos en esta mañana para hacer, y vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo juntos y que podamos aprender de su palabra hoy. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta lectura, gracias por tu palabra que podemos tener delante nuestra, y quiero pedirte que tú nos bendigas, nos ayudes ahora al meditar en ella y que podamos aprender, Señor, de ella. Te quiero pedir todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues, ¿por qué pensáis vosotros que es tan crucial este capítulo 11? Porque ahora os he dicho que esto es un giro ahora mismo. ¿Por qué diríais vosotros? ¿Cómo? ¿Todos lo recibían? Sí, ¿vale? Es algo importante, pero es más bien, tiene que ver con el ministerio de Jesús. Es la última semana. Es la última semana, efectivamente. Estamos
mirando eventos que tuvieron lugar en algún momento de un domingo. Y después de este domingo vienen lunes, martes, miércoles y jueves. Y para el viernes Jesús habrá sido crucificado y enterrado. Antes de que se ponga el sol el viernes, Jesús ha sido crucificado y enterrado. Y antes de que salga el sol el próximo domingo por la mañana, o sea, estamos hablando de exactamente una semana, Jesús habrá vencido la muerte, habrá resucitado de entre los muertos y la tumba estará vacía. O sea, que este momento es la culminación de todo el ministerio del Señor Jesús. Piensa, 3 años y medio es todo lo que hemos visto hasta ahora. No hemos tardado 3 años y medio, hemos tardado aproximadamente 1 año y medio en llegar a este punto, pero 11 capítulos, 10 capítulos, hemos estado hablando de 3 años y medio. Y 6 capítulos, vamos a hablar de 6 días. ¿Nos parece una descompensación, no? Pero claro, todo lo que ocurre en esta semana, los detalles que hay en esta semana, son dignos de nuestra atención, y los escritores de los evangelios, pues específicamente nos van hablando de cosas específicas que van ocurriendo. Ahora, hasta este punto, en el ministerio de Jesús siempre les había dicho a sus discípulos que hicieran ¿qué? Acerca de su identidad. Que se lo callaran, que no fueran esparciéndolo por ahí, que no fueran hablando a todas las multitudes. De hecho, muchas veces cuando Jesús sanaba a alguien, ¿qué decía? No digas, ¿os acordáis, no? Y a veces le hacían caso, pero muchas veces no le hacían caso. Entonces, ahora hay un cambio. Y desde este día Jesús comienza a aceptar y a proclamar que algo ha cambiado, algo es diferente. Y lo hace porque está a punto de presentarse ante la nación de Israel como su rey. Cientos de años antes, el profeta Zacarías había escrito estas palabras: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Jesús está a punto de cumplir esa profecía en Zacarías 9:9. Está a punto de cumplir esa profecía al detalle. Y vamos a ver incluso un detalle que quizás ni nos hemos dado cuenta sobre ella. Pero quiero hablar en esta mañana sobre este rey que viene a ti. Y quiero ver 3 cosas en específico sobre este rey. La primera cosa que me gustaría ver es la persona de este rey. Ahora, mientras observamos al Señor en acción en estos versículos, Él nos permite ver su gloria. Imagínate la escena, si quieres. Es temprano por la mañana, Jesús está haciendo preparativos para ir a Jerusalén. Se está moviendo a través de estos 2 pequeños pueblos, Betfagé, lo siento, que a veces me cuesta estas palabras que son con G y con J, no sé si decir G o J. Entonces, Betfagé y Betania. Betfagé significa la casa de los higos inmaduros, la casa de los higos inmaduros, y Betania quiere decir casa de dátiles. Así que tenemos dos frutas, ¿no? Higos y dátiles, una al lado de la otra y las 2 delante de Jerusalén. Ahora, ¿os acordáis? En Betania Jesús tiene unas amistades, ¿verdad? ¿A quién tiene allí? Marta, María y Lázaro, que para este momento está teniendo el segundo viento. Cuando los corredores corren maratones y cosas así, parece que hay un momento que parece que se van a morir. Y de repente reciben, si continúan, reciben lo que se llama el segundo viento.
El segundo viento es que se vuelven a animar, se vuelven a fortalecer una vez más, ¿no? No es exactamente lo que le pasó a Lázaro, sino que él realmente murió y resucitó, pero está como disfrutando de nuevo, ¿no? Lo que ya no tenía. Y vemos aquí Marta, María, Lázaro viven en Betania, y de hecho Jesús se quedó con ellos durante sus últimos días aquí en la tierra. Y de hecho Jesús acaba de realizar este milagro de levantar a Lázaro de entre los muertos. Si no os acordáis de esa historia, os animo a volver a releerla en Juan capítulo 11. Podéis ir a ver todos esos detalles acerca de Jesús levantando a Lázaro de entre los muertos. Ahora Jesús se pone en pie en la cima de los Montes de los Olivos, preparándose para descender a la ciudad de abajo. El Monte de los Olivos está a unos 700 metros por encima del nivel del mar y se ve, hay una panorama preciosa de todo Jerusalén por debajo. Y la población de Jerusalén aproximadamente durante este tiempo era de unas 80.000 personas. Durante el tiempo de Jesús en Jerusalén vivían aproximadamente unas 80.000 personas. Pero ¿qué es lo que ocurría en esta semana específicamente? Empieza por ahí está la Pascua. La Pascua, que era la fiesta más importante para los judíos, era cuando se juntaban y iban todos a Jerusalén. Y de hecho, historiadores nos dicen que hasta 3 millones de personas, en una ciudad donde normalmente vivían 80.000, se metían 3 millones. Ahora, ¿cómo piensas que estaría eso? Tráfico estaría un poco difícil, ¿verdad? Con las mulas y con los burros y los animales y todo, o sea, todo era un... Pero ellos estaban acostumbrados a esto. Ahora, la gente llegaba con anticipación porque estaban buscando recibir de Dios durante este tiempo de Pascua. Y no sabían, la gran mayoría no sabían, que Dios había escogido ese momento para revelarse, para darse a conocer y para dar de sí mismo como esa ofrenda de sacrificio que los judíos habían estado participando y haciendo durante tantos años, de ese pequeño cordero que era entregado, que era muerto como sacrificio por el pueblo. Esta era la semana en la que Jesús iba a morir. Entonces, vemos cómo se revela el Señor Jesús como persona, como ese rey. Vemos aquí en Marcos 1 al 6, 11 del 1 al 6, lo tenemos cómo Jesús está hablando de sí mismo. Y vemos primero su personalidad. Jesús envía a 2 de sus discípulos para conseguir pues este burro. Les dice exactamente dónde lo va a encontrar, les dice exactamente detalles sobre el animal, que es muy extraño, ¿verdad? Que Jesús supiera exactamente, no es muy extraño porque Dios lo sabe todo, pero incluso les dice, y si alguien os preguntara, como si, ¿no? Pero Jesús ya sabía que alguien les iba a preguntar. Y vemos aquí la soberanía de Dios, en absolutamente los detalles que incluso nosotros diríamos, pero es una tontería, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, esto es una tontería, a Dios no le importa esto? ¿No? Dios, ¿qué va a decir Dios? Pues piensa, Dios sabe los cabellos que tienes, cuántos pelos tienes. Con algunos lo tiene más fácil que con otros, ¿verdad? Pero Dios sabe todos los detalles. Él conoce cada una de las circunstancias. Ahora nos dice aquí, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y cuando empiezas a mirar comentarios, a mí esto es una de las cosas que menos me gustan, ¿no? Cuando empiezan a dedicarle tiempo a algo que al fin y al cabo no
tiene importancia. Porque se ponen a hablar de quiénes fueron a buscar el burro. Y dices, da igual, ¿no? Es que, honestamente, da igual. Pero yo me imagino a estos dos pensando, ¿y por qué nosotros? ¿Sabes? ¿Por qué ahora tenemos que ir nosotros a buscar un burro? A saber si es difícil. Seguro que es difícil de coger, porque un burro, si no quiere ir contigo, es muy burro. Por eso se llama burro. Y los tiras y no funciona la cosa. Y quizás están pensando, ¿por qué nos ha escogido a nosotros? ¿Por qué no ha escogido a ese otro discípulo, que el otro día le contestó mal a Jesús? ¿Por qué no le escoge a él para hacer esta tarea? Y esto también nos afecta a nosotros, ¿verdad? Porque a veces Dios nos pide que hagamos cierta cosa. Pone en nuestro camino el hacer algo por alguien, hacer algo por él, que decimos, ¿yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no lo hace fulanito de tal? ¿No? Que mira, a él, bien que se ha metido en problemas, porque no está haciendo las cosas bien. Pues lo tendría que hacer esto él. ¿Qué es eso? Empieza por O y lo tenemos todos, orgullo, ¿verdad? A más o a menos, todos tenemos que luchar con el orgullo de ¿y por qué yo? Pero cuando estamos involucrados con cualquier cosa que el Señor nos pida, no importa lo grande, lo pequeño, lo más vistoso o lo menos, estamos involucrados en ayudar a lo que Dios quiere que ocurra. Pero también nos habla acerca de su poder. Estos versículos nos hablan de la autoridad del Señor. En el versículo 3 nos dice, si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita. Se llama a sí mismo el Señor. Esta es la primera vez que se da a sí mismo este título de la autoridad que solo Dios tiene. El Señor lo necesita. Ahora, Jesús era conocido en estas aldeas. Acababa de resucitar a Lázaro. O sea, la gente lo conocía. ¿De acuerdo? Tú imagínate, bueno, seguro que has tenido la experiencia de pueblo pequeño alguna vez, ¿no? Donde las cosas rápidamente, ¿no? A veces con la Jamie hemos mencionado alguna cosa, ¿no? Y ella dice, en el patio, ¿no? Rápidamente en el patio del cole se esparce la noticia, ¿no? De que cualquier cosa, ¿no? Pero en un pueblo pequeño, la gente, ¿qué les pasa? Están aburridos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Y esto era antes de la tele y del teléfono y todo. Y claro, noticias, tú imagínate, un muerto resucitado no es poca cosa, ¿de acuerdo? La gente estaría hablando, reviviendo los detalles, hablando de Jesús. Jesús era conocido. Pero es una declaración increíble. Es una paradoja. ¿Sabéis lo que es una paradoja, no? Una paradoja es algo que es una verdad bíblica que es una aparente contradicción. ¿Sí? Entonces, si Dios es amor, ¿cómo envía a la gente al infierno? Bueno, es una paradoja, ¿no? Yo no la acabo de entender porque Dios es santo completamente y va a enviar. Entonces, hay muchas cosas que dices, ¿cómo puede ser? ¿Vale? Pues esto es una paradoja. El Señor lo necesita. ¿Cómo? ¿Cómo que el Señor lo necesita? ¿Cuándo Dios necesita algo? ¿Lo has pensado? ¿Cuándo Dios necesita de algo que no tiene? Entonces estás diciendo que Dios no lo tiene. Pero Dios es Dios, ¿no? Sí, Dios es Dios.
Pero esta era la paradoja de la vida terrenal del Señor Jesús, en que siendo rico, se hizo pobre. Poseía todas las cosas, pero no poseía nada. Creó las estrellas del universo, pero no tenía lugar donde reposar su cabeza. Él creó el todo de la nada, sin embargo tuvo que pedir prestado un barco para poder predicar a las orillas del lago. Cada gota de agua que existe en el mundo la creó Él. Sin embargo, tuvo que clamar: tengo sed. Creó todos los árboles, pero murió en una cruz prestada. Creó todas las rocas y sin embargo le enterraron. ¿Dónde? En una cueva que estaba prestada, ni era suya. En el Salmo 104 nos dice que Él usa las nubes, ¿no?, como sus carromatos. Sin embargo, tuvo que utilizar un burro prestado para poder entrar a Jerusalén. Era rico, pero se hizo pobre para que tú y yo pudiéramos disfrutar de las riquezas de su gloria. Ahora, mis hijos justo me pillaron cuando puse esta diapositiva con el burro. Y me dijeron: papá, ¿para qué es el burro? Digo, pues vamos a hablar del burro. Vamos a hablar del burro porque es importante. Es muy importante este burro. El burro no es que sea un animal muy elegante, ¿verdad? No es que sea un animal que digas: qué majestuoso es ver a alguien cabalgando encima de un burro. De hecho, en nuestro pueblo postizo, San Celoni, cada septiembre, 11 de septiembre, cuando tienen su fiesta mayor, tienen una carrera de burros. Pero no es la carrera de burros, que los burros van corriendo, sino que la gente se monta encima para hacer la carrera de burros. Y ya os digo, no, cuando ves un caballo galopar, es impresionante. Pero cuando ves un burro galopar, es gracioso, ¿no? Es un poco ridículo. Y encima las personas que lo montan, pues es un poco para hacer la gracia, ¿no? Pero como animal, no es que tenga una connotación, ¿no?, de un rey. Sin embargo, Jesús, ¿qué está haciendo? ¿Le importa lo que puedan pensar los que están a su alrededor? No. Porque Él está pensando pensamientos más elevados. Está pensando en esta profecía que hemos leído antes de Zacarías. Él está pensando en lo que Dios ha planificado antes de la fundación del mundo. Y también nos habla acerca de quiénes somos tú y yo. El Señor necesitaba de este burro, de un asno, para cumplir su misión aquí en la tierra. Jesús es Dios y pudo haber escogido, esto es muy importante, pudo haber escogido cualquier animal. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener muy claro. Dios es Dios. Podría haber dicho: entrará cabalgando sobre un dragón. Sobre un... Tú pon ahí el animal que tú pienses el más majestuoso. Un caballo, ¿sabes?, de Arabia, ¿no? Pero Dios tiene un propósito y un plan. Y por cierto, Dios todavía está usando pequeños burros, si me permitís, para hacer su obra. Cada uno de nosotros no podemos pensar más de nosotros mismos. Podría haber asignado esta tarea a los ángeles, que obedecieran a rajatabla sus mandamientos sin ir a la derecha o a la izquierda. Y sin embargo, me usa a mí, te usa a ti. Pero me alegra
poder formar parte de lo que Dios hace. Ahora, este burro tuvo que ser redimido. En Éxodo 13:13 nos dice: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al prójimo de tus hijos. Ahora, ese orden es un poco raro, ¿eh? O sea, redimirás al burro, y por cierto, también a tus hijos. ¿Sabes? ¿No resulta un poco extraño? Es como, también a tu primogénito, ¿eh? Está diciendo aquí, al primogénito del asno redimirás con un cordero. Será limpio. Ahora, es uno de los pocos animales donde se dice algo así. Y es bien curioso que vemos la mano de Dios obrando para que este animal tuviera un lugar que, aunque fuera un animal humilde, tuviera un lugar de importancia. Este pequeño burro estaba vivo y útil para el Señor porque había sido redimido por la sangre de un cordero. ¿De quién estoy hablando? Podría estar hablando de ese burro o de este burro. Entenderme, ¿vale? O sea, no estoy utilizando esta palabra, espero que no esté ofendiendo a nadie por decir la palabra burro, pero Dios nos redimió con la sangre de un cordero sin mancha, crucificado en la cruz del Calvario, y nos redimió para que no tuviéramos que sufrir muerte. Esto es lo que le pasaba a un burro. Si no lo redimías, le quebrabas la cerviz. ¿Tú sabes lo que quiere decir quebrar la cerviz? Le machacabas el cuello, moría. Por no estar redimido. Es una imagen poderosa de aquel que no está redimido por la sangre del Cordero. Su destino es la muerte. Alabado sea Dios por el poder redentor de la sangre de Jesús. Pero no solamente esto, este burro también tuvo que ser librado. Estaba atado. ¿Os acordáis, no? Aquí el pasaje nos dice, encontraréis a un pollino atado. Entraréis en esta aldea y encontraréis atado a un poste, estará ahí atado este burro. ¿Y qué tenían que hacer los discípulos? Desatarlo. No era cortar la cuerda, era desatarlo para llevarse al burro. Antes que tú y yo podamos ser de utilidad a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ser desatados. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No se enseñoreará, no estarás atado a ello. Enseñorear quiere decir que tú estás ahí bajo el dominio y el poder del pecado. En tercer lugar, tenía que ser gobernado. Alguien tenía que hacerse cargo de ese burro. Ahora, el versículo 2 nos dice algo muy interesante, que dice que un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. ¿Eso qué quiere decir? Para los que no somos de campo, presente, cuando un burro o un caballo nunca ha sido montado y lo intentas montar por primera vez, ¿qué pasa? Que no se puede, porque van a estar ahí intentando sacarse ese peso de encima y es muy difícil. ¿Y qué hay que hacer? Hay que romper, ¿no? Se llama romper al animal, romper el deseo de sacarse ese bulto pesado de encima. Y Jesús coge
un asno en el cual ningún hombre había montado. Y esto me hace recordar también a el lugar donde fue puesto Jesús, su sepultura. Ningún hombre había sido puesto en ese lugar. Era nuevo, igual que este burro, igual que este asno. Ahora, para pensar, porque Jesús se monta y no pasa nada. Jesús gobernó completamente a este burro. Pero piensa que los animales, si no están muy bien entrenados y muy bien adiestrados, con un poquito de ruido, de repente se van y yo no sé mucho de animales, pero sé que eso pasa, ¿vale? Ahora, quiero que pienses un poquito. Estamos entrando en la semana donde 2 a 3 millones de personas están entrando en la ciudad de Jerusalén. De repente le ponen a este asno mantas y túnicas y Jesús se monta encima, pero no simplemente para entrar a la ciudad, sino que van a empezar a aclamarle, van a empezar a cortar ramas de los árboles y ponerlas delante de este asno para que Jesús vaya pisando con este burro, vaya pisando las ramas. O sea, el nivel de ruido y de actividad alrededor de este pobrecito asno era impresionante. Sin embargo, Jesús lo gobernaba. Y Jesús estaba en control. Y esto es lo que está buscando de nosotros, que presentemos nuestros cuerpos. ¿Qué aspecto de este burro no estaba bajo el control y la autoridad de Dios? No, estaba todo. Estaba todo. El Señor podría salvar a los pecadores y cumplir su obra en la tierra sin nosotros. Esto tendríamos que tenerlo muy claro. Lo podría hacer sin nosotros. Sin embargo, ha decidido en su gracia y en su misericordia y en su amor de que seamos instrumentos. Cuando somos como este burro, redimidos, librados y gobernados por Él, entonces Dios nos usa. Ahora me encanta aquí que en el versículo 3 Jesús nos ayuda a saber cómo prestar las cosas. Jesús nos ayuda a saber qué hacer cuando te prestan algo. Y te dice aquí en el versículo 3, el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Esto es importante. Es el Señor. Él podría haber dicho, oye, dame el burro y ya está, y punto. Soy el Señor. Pero Él no hizo eso. Él sabía que ese burro era de alguien y que ese burro le hacía falta a alguien. Y lo más milagroso es que me encantaría ver la cara del dueño cuando por primera vez va a intentar montar el burro. Porque se está esperando que el burro salte y que, ¿no? Y se da cuenta que está completamente adiestrado. Con lo cual Jesús está devolviendo mejor de cómo se le había prestado. Es una nota aparte allí, Pero es lo que hace Dios. Dale un Abraham, un hombre pagano en la tierra de Ur de los caldeos, y él te devolverá a Abraham, un hombre lleno de fe. Dale Jacob, un tramposo y un hombre que estaba interesado solamente en lo que él, beneficio que él podía sacar,
y Él te devuelve un Israel. Dale un Saulo de Tarso, un hombre cruel y malo, y Él ¿qué hará? Te devolverá un Pablo. Dale un Simón, un Simón que era débil, vacilante, y ¿qué hará? Te devolverá un Pedro, que Dios dice, roca, sobre esta roca, sobre esta declaración que tú has hecho. Y mira, Pedro, cómo de útil fue. Dale tu vida rota y llena de pecado, y Él te devolverá un nuevo comienzo. Te ayudará a comenzar de nuevo, con una vida nueva, con perspectivas nuevas, con un deseo nuevo, con un hogar en el cielo. Pero continuamos. La presentación de este rey. Hemos visto la persona, pero también vemos la presentación. Los discípulos van a buscar este burro y regresan a Jesús, ponen sus vestimentas, y el hecho de que este burro no salte por los aires es un milagro en sí mismo. Dios está obrando para que este burro haga algo que va en contra de su naturaleza, al igual que hizo con otro burro. ¿Os acordáis de otro burro en el Antiguo Testamento? El que habla. Ahora eso, no sé cómo no se quedaron de piedra. El que lo escuchó hablar al burro, ¿qué me habrán puesto en el café? ¿No? O sea, porque algo milagroso. Dios está utilizando un animal para que hable. Dios está utilizando un animal para poder entrar a Jerusalén y no hace lo que es natural. Pero el Salmo 8, si queréis mirarlo después, nos habla de que Dios tiene el control por toda la creación. Él tiene el control y Él hace y deshace como Él quiere. Pero entonces vemos en esta presentación que Él es humilde. Como mencioné antes, Jesús está cumpliendo la antigua profecía de Zacarías 9:9 y parte de esa profecía dice que el Señor sería humilde, vendría un rey humilde. Ahora, cuando tú ves a tu rey, tú no piensas en un rey humilde, ¿verdad? De hecho, si miras a cualquier político en general, la humildad no es una cualidad que les defina muy bien, a ninguno, ¿vale? Y estoy hablando de todos los espectros y todos los colores y todo lo que tú quieras. De hecho, miras cualquier presidente, especialmente el de Estados Unidos ahora mismo, la humildad no es que sea su punto fuerte, ¿verdad? Aunque él dice que sí, que él es la persona más humilde, el presidente más humilde, lo ha dicho, que es el presidente más humilde que ha habido. Simplemente por decirlo eso ya te descalifica por serlo, ¿no? Pero no. Pero aquí esta profecía nos dice, vendrá a ti, rey, humilde. Pero vemos a este hombre humilde, sentado en una bestia humilde, haciendo una humilde declaración de su identidad. Ahora, para nosotros quizás esto no tiene tanta importancia, la entrada esta, porque no la hemos vivido y no entendemos el significado, pero si has visto quizás alguna de estas películas antiguas de los romanos, ¿no? Entraban a la ciudad después de haber conquistado, pues se hacía todo este evento para declarar la gloria, ¿no? Y alguna vez lo hemos mencionado, si no habéis visto, pues Ben-Hur, por ejemplo, tiene una de estas escenas que pues entra el rey con todo su séquito y los que han conseguido hacer siervos suyos, no esclavos, pues los traen también y traen todas las cosas que han encontrado en ese país, ¿no? Pero Jesús no. De hecho, Jesús va sentado en un asno, pero no lleva silla de montar. Y esto existía en este momento, ¿vale? No pienses que no existía. No, existían las sillas de montar, pero Jesús no lleva una silla de montar. Jesús va encima de la vestimenta de su séquito, de los discípulos. ¿De acuerdo? O sea, incluso eso es señal de humildad. Y quien lo viera pensaría, esto es una farsa.
esto es una broma. Están haciendo como lo que hacen los romanos, pero mal, ¿no? Pero los eventos que comenzaron en este día, un día derrumbaría al grandioso imperio romano. Mira de nuevo esa multitud. ¿Quién pensáis que podría estar en esa multitud? ¿María? ¿Marta? ¿Lázaro? Quizás estaba Bartimeo, Zaqueo, con sus palmas, aclamando al rey. Esta multitud estaba llena de personas a las que había sanado durante su ministerio. Pero no solamente vemos su humildad, también nos habla acerca de su nobleza. Hemos leído en el pasaje anterior, cuando nos habla en Zacarías, dice que vendrá sobre ti tu rey humilde y cabalgando sobre un asno, justo, salvador. La gente nos dice en el versículo aquí 9 y 10 que iban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Ahora, es muy interesante que en el versículo que tenemos aquí en Zacarías nos dice que he aquí tu rey viene a ti justo y salvador. Justo y salvador. Es muy interesante porque la palabra hosana quiere decir salvación. Ahora, ¿Jesús les había dicho a ellos que tenían que decir esto? No. Ellos lo estaban diciendo porque veían que Jesús venía para salvarles. Pero incluso esa profecía se ve reflejada que Jesús está cumpliendo, como os dije antes, incluso en los pequeños detalles. La gente está alabando el nombre del Rey. Ahora, Marcos no nos lo dice esto, pero en el mismo relato que tenemos en Lucas, nos dice que los fariseos están molestos por lo que está ocurriendo, ¿vale? Es difícil encontrar un momento que los fariseos no estuvieran molestos con Jesús. De hecho, no lo encontramos en las Escrituras, pero Jesús les contesta. Lo podéis leer en Lucas 19, ¿no? Jesús les dice a los fariseos: si la gente se calla, las rocas gritarían. Las rocas comenzarían a ensalzar su voz y a decir lo que estas personas no dirían. En otras palabras, la profecía se está cumpliendo, os guste o no os guste. Si ellos no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Ahora, esto lo vimos en la clase de santidad, cuando estábamos mirando con este vídeo con este hermano Miguel Núñez. Dice, la santidad va a ser el tema de la eternidad. Cuando alabemos a Dios, este va a ser el tema de la eternidad. Vamos a estar diciendo santo, santo, santo. Con lo cual debe ser algo que estemos acostumbrados a rendirle honor y gloria por quien Él es, por la santidad que Él nos enseña y nos da. Salmo 118 nos dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os
bendecimos. Un salmo que era un salmo antifonal, que iban respondiéndose las diferentes partes. Salmo 118, versículos 25 y 26. Bien, pues llegamos a este tercer punto y estamos ya a punto de acabar. Tenemos aquí el propósito de este rey. El versículo 11 nos dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces, la primera cosa que vemos Jesús haciendo, no podemos estar aquí en Marcos porque no nos dice específicamente, pero vamos un segundito a Lucas, en Lucas capítulo 19, y leeremos aquí 3 versículos. Lucas 19 nos dice qué hizo Jesús específicamente. Lucas 19, del 41 al 44, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Cómo? ¿Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué llora Jesús? Ahora veremos. Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vemos aquí que Jesús, cuando llega, examina la ciudad. Y él sabe que en menos de 40 años los romanos vendrían a esta ciudad y la sitiarían. En menos de 40 años, más de 30.000 judíos estarían crucificados mientras las legiones marchaban hacia esta ciudad. Sabía que durante meses la gente estaría sitiada dentro de Jerusalén y se morirían de hambre. Sabía que arrojarían los cuerpos de los muertos sobre los muros de Jerusalén. Sabía que el general romano Tito vería el montón de cadáveres fuera de los muros de Jerusalén y que levantaría las manos hacia el cielo para decirle a Dios como testigo que esto no era su culpa y que esto no tendría que haber ocurrido así. También sabía que desde ese momento los judíos serían llevados a los 4 vientos y estarían esparcidos por toda la tierra. Sabía todas estas cosas. ¿Y qué hace Jesús? Llora. La gente, ¿qué está haciendo? La gente le está aclamando: ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre de David! Y Jesús llora. Podría haber dicho: es mi momento. Tengo, ¿cómo se llama? El foco de luz, ¿no? El foco de luz está enfocado en mí. Ahora yo tengo que. ¿Y qué hace? Él sabe que están dirigidos a un juicio. Y él se preocupa tanto por las personas que en vez de ver lo que a él le está ocurriendo, le afecta lo que les va a ocurrir a ellos. Jesús ve a las personas que sufren, ve a las personas que están perdidas, ve a las personas que están yendo hacia el infierno. Y nuestra reacción tantas veces es: bueno, a mí no me afecta, ¿no? No me toca a mí, no es mi responsabilidad, no es.
cómo necesitamos ver a la gente de nuestro pueblo como Jesús vio a su pueblo. Y cuando lloremos por nuestro pueblo, entonces tendremos la motivación para poder ir a hablarles del Evangelio. Pero finalmente él examinó este templo. Tomó el tiempo de mirar todas las cosas, vio la belleza de los edificios, vio el oro, la plata, vio los sacerdotes llevando a cabo sus rituales. Él vio todo, pero a él no le vieron. Vieron su cuerpo físico, pero ¿qué nos dice? Sus ojos estaban ocultados de quién realmente era. ¿Qué ve Jesús cuando viene a nuestra iglesia? ¿Le vemos nosotros a Él como realmente es? ¿O simplemente venimos para hacer el ritual? Venimos para cumplir, para fichar, para sentirnos mejor con nosotros mismos. Se está bien, ¿eh? En un lugar donde te acogen, donde te quieren, donde te hablan bien. Esto es muy importante, ¿eh? Hay muy pocos sitios donde te hablan bien. Donde te abrazan, comparten comida contigo. Está bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué estamos aquí? Pero incluso más allá de eso, ¿cuál es tu corazón hacia Dios? Porque tú puedes venir y hacer todas las cosas, al igual que estos millones de judíos iban y hacían todas las cosas que se les ordenaba, pero el corazón es lo que le importa a Dios. ¿Hay un corazón lleno de amor hacia Dios? ¿Hay un corazón que está queriendo adorar a Dios? ¿Qué es lo que hay en tu corazón hoy hacia Dios? Él está aquí, pero ¿lo estamos adorando realmente en nuestros corazones? Zacarías le dijo a Israel que estuviera listo. Dijo, tu rey viene a ti, está por llegar. Unos pocos lo recibieron, pero en general la nación de Israel rechazó al rey. ¿Qué harás tú con él? ¿Qué haces tú con él? Juan, al principio de su evangelio, nos dice estas palabras. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Tengamos cuidado, hermanos, de cuidar nuestros propios corazones, de que esto no sea lo que nos pueda ocurrir, de estar tan acostumbrados y de escuchar y de recibir y de que al final amontonamos para nosotros, pero no estamos dando. Y creemos mucho, pero practicamos poco. Y no estoy diciendo de hacer cosas, estoy diciendo de que la expresión de nuestro corazón en nuestra mente y en nuestra adoración a Dios sea real. Que no sea simplemente, pues sí, yo creo en Dios. O simplemente lo que sea. Pero que realmente Dios sea el centro de nuestra vida. Y lo adoremos. Sea aquí, en este local, sea en otro local, sea en tu casa, sea donde sea. Realmente que Dios tenga ese lugar primordial en tu corazón. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué palabras!
tan tristes. Cuando alguien no te recibe, cuando lo tuyo no te recibe. Es una tristeza de lo más profundo. He aquí, tu Rey viene sobre ti. Que el Señor nos ayude esta semana a poder pensar y obrar correctamente. Señor, queremos darte muchas gracias por tu amor. Queremos darte muchas gracias por cómo tú has obrado en nuestras vidas de una forma milagrosa. Nos has librado de nuestra manera de vivir antigua. Y te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a querer seguirte de cerca y querer ir en pos de ti, Señor, buscando tu rostro. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.